Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo webinar junto a Clever. ¿Cómo están? Me presento, soy Gaby de First Job y hoy día los vamos a estar acompañando en Aprende a ahorrar con Clever en vivo. No estoy sola, estoy muy bien acompañada junto a Cami Cortés de Clever. ¿Cómo estás, Cami? Hola Gaby, muy bien, ¿y tú? Súper bien también, acá ya terminando ya casi viernes, así que feliz también y obviamente muy contenta de poder seguir aprendiendo con Clever, que ya llevamos nuestro tercer webinar de temáticas bastante interesantes hoy día, eh, de cómo aprender a ahorrar. Así que mientras tanto, vamos a pedirle a nuestros invitados que nos acompañan hoy día que nos vayan contando de dónde nos están viendo, de dónde nos acompañan. Y bueno, el webinar es todo tuyo. Gracias, Gaby. Bueno, además de que nos cuenten de dónde son, de dónde nos están viendo, podrían también contarnos quizás qué compras han hecho hoy día. Pero fijarse bien, porque uno puede decir, no, hoy día no he comprado nada, pensando quizás en una compra más grande, quizás no he comprado nada de vestuario, pero bajaron quizás de la oficina a comprarse un cafecito, pasaron por el kiosco a comprarse algún snack. Ahí que nos cuenten en qué han gastado hoy día, qué compra, aunque sea chiquitita, han hecho hoy para que lo sumemos ahí a la conversación. Ahora voy a compartir pantalla ahí, Gaby, para que me digas que se ve todo ok. Se ve perfecto. Súper. Entonces, la invitación está hecha y después ahí vamos a ir viendo el chat, lo que nos vayan contando. Y bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer webinar ya con First Job. Aprende a ahorrar en vivo con Clever. Aquí les vamos a dar algunos consejos, tips en qué fijarse, porque como decía Gaby, se viene el fin de semana y ahí es donde uno más aprovecha para hacer algunos gastos que quizás no sean tan necesarios y nos permitan organizar nuestras finanzas. Entonces, dijimos que este iba a ser un webinar interactivo. Ahí en la semana estuvimos recogiendo algunas preguntas de las personas y aquí tengo algunas. ¿Cuánto debo ahorrar? ¿Cuáles son las preocupaciones financieras? ¿Cuánto debo ahorrar? ¿Cómo puedo empezar a invertir? ¿Cómo elegir una cuenta de ahorro? También se repitió harto. ¿Cómo elimino mis gastos hormigas? Ahí les estaba preguntando en qué gastaron hoy. Los rubros más atractivos para invertir. ¿Cómo hacer un buen uso de mi tarjeta de crédito? Que también siempre es muy importante. O alguna regla para comenzar a ahorrar. Entonces, esto lo ocupamos como base para poder generar esta presentación y irles contando y resolviendo todas estas dudas que ustedes mismos nos plantearon. Entonces, ¿existen reglas para empezar a ahorrar? Y aquí lo principal es que ustedes cuando digan, ya voy a empezar a ahorrar, ¿cómo lo hago? Definir un objetivo, una meta. ¿Para qué lo quiero hacer? Y esto puede ser una meta de corto, largo, de largo plazo. Quizás quiero ahora en el verano hacer un viaje, algo que no signifique mucho gasto, o de aquí a un año quiero hacer un viaje quizás más grande, quiero comprarme un auto, eh, quiero empezar a ahorrar para un posgrado quizás. No, quiero empezar a ahorrar desde ya para el pie del departamento y que sea una meta de más largo plazo. Y que pueden estas metas ir corriendo en paralelo. Entonces, lo principal es definan un objetivo que sea lo que los motive para día a día ir organizando su finanza. Luego, ahorren un monto fijo cada mes. Aquí es la constancia. Como se dice, es pagarse a uno primero. No dejen que el ahorro sea lo que les quedó del mes después de pagar cuentas, por ejemplo. Que sea el primer ítem en el presupuesto. Ya en un webinar anterior hablamos de cómo organizar un presupuesto. Entonces, dentro de su presupuesto, ojalá el ahorro fuera el primer ítem. Ir buscando aumentar el ahorro y no el gasto mes a mes. Al ir uno organizándose e ir saliendo de las deudas, lo más importante es que uno tiene la opción de ir potenciando el ahorro e ir rescatando un fondito aún mayor, un porcentaje aún mayor de nuestros ingresos mes a mes. Entonces, ese ahorro va a ir aumentando y va a ser mucho más rápido o más alcanzable llegar a nuestro objetivo, a ese sueño que tengamos. Eliminar o reducir los gastos hormiga. Ahí les preguntaba, no sé si alguien ya nos contó si había hecho algún gasto, pero ir, por ejemplo, eliminando esos gastos hormigas, esos pequeños gastos que uno no se va dando cuenta en el día a día, un cafecito, un snack,
cosas que no son necesarias, quizás una botella de agua, no son tan necesarias, que uno puede, por ejemplo, no sé, sacarlo desde la casa, irse con el cafecito de la casa o con una botellita de agua de la casa, y ahí evitar esos gastos que no son esenciales y que finalmente cuando uno a fin de mes los suma, los ve, se da cuenta, pueden ser bastante importantes. Planificar las compras grandes, aquellas que podrían desbalancear nuestro presupuesto. Aquí obviamente no estamos hablando de emergencias, pero si tengo alguna compra importante, no sé, por ejemplo, se nos viene Navidad y quiero, por ejemplo, hacerme un autorregalo, hacer un regalo que quizás sea con un dinero más importante de mi ingreso mensual, programarlo, idealmente para no tener que recurrir, por ejemplo, a préstamos o a tarjetas de crédito, y que finalmente nos permita seguir ordenados en nuestras finanzas. Entonces, eso en marcos generales, existen reglas, les decía, por ejemplo, guardar el cambio. ¿Con qué métodos en el fondo uno puede ir generando ese ahorro? Algo simple, guardar el cambio. Si no saben cómo empezar, puede ser una forma más sencilla, que es el vuelto de cada compra, ustedes lo vayan guardando en una alcancía, en un tarrito de algo, en algo que también les puede permitir, como un ejercicio sencillo, ir visualizando cuánto pueden ir rescatando como del día a día y que no se les fuyen otras cosas. Por ejemplo, pueden optar a guardar todo ese dinero o quizás solo las monedas. Como les decía, es un ejercicio práctico quizás como para ir empezando y visualizarlo, ir motivándose, que también los puede llevar a otra cosa después. Quizás no manejan mucho efectivo, pagan todo con tarjeta o ahora con las billeteras digitales, con el celular. Entonces hay algunas instituciones o algunos métodos para que ustedes obviamente programen quizás un ahorro mensual, para ir generando esta bolsita que nos permita que nos permita alcanzar nuestros sueños. Ese puede ser otro método, quizás si son un poquitito más alejados o más enemigos del efectivo. Aquí hay una regla también que les puede servir, que es el 50-20-30. ¿De qué se trata esto? 50%, en el fondo esto es dividir los ingresos en 3 partes para ir definiendo los gastos. Entonces, como les decía, el 50% serían gastos fijos o gastos básicos, que es como, por ejemplo, o si pago un arriendo, si tengo la comida, algún seguro, algunos servicios básicos. En el fondo, estos gastos fijos que mes a mes van a estar ahí en nuestro presupuesto. Luego está el 20% que es ahorro. Como les decía, privilegien el ahorro, que esté dentro de sus primeros ítems en su presupuesto. Puede ser esto como con el objetivo ya claro, o también para generar lo que hemos conversado antes, un fondo de emergencia, que en el fondo sea tener una bolsita de dinero que nos permita cubrir también alguna emergencia. Me enfermé y voy a tener algunos gastos médicos que no estaban presupuestados. Ahí tengo este colchoncito como para poder recurrir. Y el otro 30% de esta regla sería para los gastos variables, o también podríamos decir como para los deseos que tengamos. El ocio, salir a comer, quizás algunos gastos de vestuario que no sean cosas básicas, ultra necesarias, quizás que sean más por gusto, algunas compras, como caprichitos que uno va teniendo. Lo ideal sería que podría aspirar a un 30% de nuestros ingresos. Otro método que se ha hecho muy conocido también en el último tiempo es el del kakebo, que es esta es una palabra japonesa que significa libro de cuentas del hogar. Y esto en el fondo se trata de administrar los ingresos a través de una libreta de ahorro, en palabras sencillas. Aquí se anotan los ingresos y los gastos fijos y también los variables. Ya les había comentado cuáles eran los fijos y los variables. El objetivo de esto es ir generando un ahorro y establecer el mejor plan financiero, obviamente, para cada uno.
Entonces, si bien el método original implica una libreta y un lápiz, algo súper físico, hoy día también hay muchas herramientas digitales que les pueden permitir llevar esto obviamente más organizado. Puede ser un Excel, alguna aplicación de notas o algo similar donde puedan llevar este registro. En el fondo eso es lo importante. Entonces, a la cantidad de sus ingresos le van restando sus gastos mensuales. Los fijos, por ejemplo, ya les decía, los que son de carácter obligatorio, los que son esenciales para vivir, que en el fondo uno no puede postergarlos, obviamente, y ahí cuando ustedes a sus ingresos les resten sus gastos fijos, les va a quedar la cantidad de dinero que ustedes pueden destinar a estos gastos variables, a estos gastos más de ocio, los que, como les decía, no se presentan todos los meses, también algunas eventualidades. Y ya restando eso, sobre esa última cantidad, ahí ustedes establecen un objetivo de ahorro. La clave de este método está en que pueden dividir los gastos variables en categorías que sean, por ejemplo, los gastos fijos, comida, productos de higiene, transporte, gastos de salud, entretenimiento, ahí van haciendo esa clasificación. Entonces, para tenerlo más presente, ustedes van a tener los ingresos, los gastos fijos, el ahorro y el dinero disponible para gastar. Como les decía, hay tipos de gastos que los pueden dividir. Por ejemplo, está, como dice ahí la lámina, supervivencia, que ahí se refiere a los gastos que necesitas como para vivir cómodamente con su estilo de vida, gastos que no son indispensables, también pueden ser gastos como culturales o de entretenimiento, y algunos extras o imprevistos. Eso es a grandes rasgos en lo que consiste este método. Entonces, tenemos estas como reglas del ahorro, tenemos distintos métodos, ahí cada uno en el fondo va buscando lo que se adapta mejor para uno, si es con una libretita, si es con un Excel, si ya vas a establecer un porcentaje, siempre aspirando, como les decía, a que ese ahorro vaya creciendo en el tiempo y aumentar el ahorro y no, obviamente, lo que son las deudas. Entonces, para lograrlo, algo importante es que eliminen o traten de evitar en lo mayor posible que reduzcan sus gastos hormiga. Son los gastos que les decía que no son esenciales, que obviamente cuando uno arma su presupuesto uno no va a dejar un cierto porcentaje para café en el día. Son cosas que por norma general no forman parte de su presupuesto. Entonces lo primero es que los identifiquen. Puede ser un ejercicio súper práctico, por eso yo les decía que nos contaran, por ejemplo, ahí Brian nos contaba que se había tomado un cafecito hoy día, entonces que identifiquen, que después del día, y quizás lo anoten para hacerlo visible. Hoy día me compré un café, hoy día me compré quizás un snack, unas papas fritas, hoy día salí, no me llevé mi botella de agua y gasté tanto en botellitas de agua. Que los identifiquen para que los visualicen. Y otra recomendación puede ser sustituirlos por alternativas que sean menos costosas o que no les impliquen una salida diaria, como por ejemplo llevarse el cafecito llevarse el café en un mug, por ejemplo, desde la casa. Establecer también les puede servir establecer un límite para este tipo de gastos. Nadie dice que ahora nadie más se va a comprar un café, nadie más se va a comprar un snack, ni una botella de agua, pero quizás establecer un límite. Decir, ya, esta semana no voy a gastar más de tanto, obviamente va a depender de los ingresos de cada uno, en este tipo de gastos, para empezar a disminuirlos en el tiempo. Y con ello, ustedes lo que van a hacer es ir potenciando el dinero que ustedes tengan para poder considerarlo en su ítem ahorro. Es empezar a ordenarse. Otra de las consultas que nos llegó es, ¿qué hago con mi ahorro? Entonces nos preguntaron cuál es la mejor cuenta de ahorro. Y esa es una respuesta que obviamente nadie puede decir, esta es la tarjeta de la institución X, es la mejor cuenta de ahorro. O sea, finalmente siempre va a haber una cuenta de ahorro o una cuenta corriente que sea mejor para cada persona, por los requisitos, por un montón de factores. Entonces, la pregunta más bien es la pregunta que se tienen que hacer es, ¿cuál es la mejor cuenta de ahorro para mí? Y en ese contexto, por ejemplo, tienen que buscar la cuenta de ahorros que no tenga o que tenga un mínimo de comisiones, por ejemplo.
quizás uno lo que tiende a ver primero es el interés o la rentabilidad que va a generar sobre el ahorro de la tarjeta. Y muchas veces se olvidan de analizar cuánto va a ser la comisión que les van a cobrar por la tarjeta o por los movimientos que se hagan con esta tarjeta. Entonces, en ese sentido, en este ítem, la mejor tarjeta va a ser la que cobre o no nos cobre nada, o que cobre el mínimo dentro de las opciones que ustedes puedan ver, que se ajusten a los requisitos que les pidan también. Entonces, luego buscar una alternativa, y también les decía, está el ítem de los intereses o la rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la cuenta que les permita tener los mejores intereses? El mejor ahorro, ahí hay que valorar en base a, por ejemplo, si es una cuenta de uso diario. Como ustedes saben, hay cuenta, ¿para qué vamos a ocupar una cuenta? Es una cuenta de ahorro de la vivienda, es una cuenta de ahorro con algún otro objetivo, o sea, y bajo eso también, el tipo de cuenta de ahorro que ustedes busquen, van a irse dando estas condiciones. Los montos mínimos. ¿Existe algún monto mínimo de inversión? Hay algunas que exigen, por ejemplo, un monto mínimo al momento de abrir la cuenta, y también revisar si esta tarjeta les establece algún cobro mínimo por giros. Por ejemplo, hay algunas tarjetas que les dan ciertos giros al año, y a partir del giro siguiente les van a cobrar algún porcentaje, y eso también es algo que van a analizar. Obviamente, una cuenta de ahorro no es una cuenta para que ustedes estén sacando mucho dinero, generando mucho flujo, no es una cuenta corriente, pero obviamente si va a existir la posibilidad de que realicen giros, tienen que fijarse en si la tarjeta que están eligiendo establece algún cobro por cierto número de giros. Entonces, estamos organizados, pero tienen que tener mucho ojo justamente con las tarjetas de crédito, porque el uso de la tarjeta de crédito también es una pregunta que se repite mucho. Hay mucho interés por cómo usamos las tarjetas de crédito, y obviamente que un mal uso de una tarjeta de crédito es algo que puede perjudicar sus ahorros en el tiempo. Entonces, aquí hay algunos errores que nosotros les recomendamos evitar. Lo primero, por ejemplo, sería abonar solo el pago mínimo. Las tarjetas, cuando ustedes ya tienen una facturación, les van a ofrecer un pago mínimo, y ahí prácticamente se están haciendo cargo más que de los intereses que de la deuda. Entonces, no sé, pueden tener X monto y les van a ofrecer pagar 10.000 pesos. Obviamente lo recomendable es que ustedes paguen la facturación a la cual se comprometieron con las compras que realizaron. Otro punto importante es que paguen dentro de la fecha en la cual está la facturación de la tarjeta, porque eso también les puede generar algunos intereses, y en el fondo terminan pagando más de lo que ustedes tienen contemplado, y por ende se va generando un desequilibrio en el presupuesto que ustedes tengan. Otro punto es no conocer los costos de mantención o los costos que se generen por distintas operaciones con la tarjeta, que esto también deben tenerlo presente al momento de utilizar la tarjeta. Y tener varias tarjetas en simultáneo tampoco es algo que se recomienda, considerando que finalmente ustedes terminan dispersando una deuda. Quizás, claro, ven muchas deudas o varias deudas chiquititas en cada tarjeta, pero que finalmente también se termina convirtiendo en una suma importante, y que les va permitiendo, o sea, les va imposibilitando ir organizando sus finanzas, porque finalmente van a tener deudas en una tarjeta, en otra, con distintos plazos de facturación. Entonces ahí tratar de organizarse. Y también tienen que tener ojo, es otra recomendación que hacemos, es realizar compras solo porque les ofrecen un descuento con determinada tarjeta. Hay muchas tarjetas con beneficios que les van ofreciendo distintas cosas, pero finalmente una mala práctica que uno termina haciendo es ocupar la tarjeta, o terminas comprando cosas solo porque la ves con un descuento. No era algo que buscabas, no era algo que necesitabas, no era algo que estaba dentro de tu organización o dentro de tu interés o dentro de tu planificación mensual. Entonces, seguimos aumentando deuda y lo que va en desmedro de nuestro ahorro. Y estamos organizados, estamos haciendo un buen uso de nuestra tarjeta, estamos llevando el cafecito desde nuestro hogar, entonces estamos logrando ahorrar. Y ahorrar está muy bien, o sea, pagarse uno primero, como les decía, es lo más importante, pero no olviden que hoy día en un escenario de inflación el dinero está perdiendo valor. Aquí hay un ejemplo súper concreto
de lo que les decía, en 2021, con un monto de 100.000 pesos, hoy día podíamos comprar X producto, y hoy día se necesita 113.125 pesos para ser súper exactos para adquirir lo mismo que hace un año podíamos comprar con 100.000 pesos. Entonces, como les decía, ahorrar está bien, pero ese ahorro, si lo tenemos en un colchón o en algún producto financiero que nos reporte muy poquitito interés, no está trabajando nuestro dinero hoy. Y finalmente va a pasar lo que dice la lámina. Entonces, estamos ahorrando, ya estamos súper organizados con eso. ¿Cómo la inversión les puede ayudar a cuidar su dinero? Y por eso es siempre importante contar con un plan de ahorro que les permita ir cumpliendo sus objetivos, que les permita tener este fondito de emergencia. Entonces, ojalá que sea el primer ítem, ahorro. Y aquí, para pensar en esto, tienen que visualizarlo de la siguiente manera. Tengan claro por cuánto tiempo no necesitan utilizar ese dinero. O sea, yo puedo ponerme una meta de ahorro muy alta, ahorrar, no sé, voy a decir, voy a ahorrar el 50% de mi sueldo mensualmente, pero en realidad eso no se condice con los gastos que voy a tener. Entonces, finalmente, no es una meta realista, porque finalmente quizás en un par de meses voy a tener que recurrir a ese ahorro y voy a empezar a sacarlo y voy a empezar a disminuirlo y voy a estar más lejos de mi meta. Ser constante en los aportes, o sea, voy a comprometerme con cierto dinero que sea un dinero que voy a ahorrar todos los meses. Y tener súper claro, ver las opciones que hay en el mercado chileno en este caso, de en qué instrumento financiero puedo empezar a invertir. Hoy día en Chile, cualquier persona, cualquiera de los que estamos hoy día conectados en este webinar, podemos ser inversionistas. Hoy día inversionista ya no es una palabra que solo se aplica para personas con altos patrimonios. Hoy día todos podemos ser inversionistas con algo tan simple como nuestro celular y tener unas luquitas para empezar a invertir. Una de las herramientas más sencillas para empezar a hacerlo y explorar en el mundo de las inversiones, podrían, por ejemplo, ustedes empezar a hacer experimentos, decir, voy a invertir unas luquitas, quizás que no sea todo su ahorro, para empezar a conocer cómo funciona en los fondos mutuos. Hoy día en Chile hay una gran alternativa de fondos mutuos, y en el caso de Clever, por ejemplo, ustedes pueden invertir desde 1.000 pesos con una aplicación que ustedes pueden descargar en su celular, registrando sus datos, y ahí pueden, por ejemplo, conocer su perfil de inversionista, saber si son arriesgados, si son conservadores y en qué tipo de fondo ustedes pueden empezar a invertir. ¿Qué son los fondos mutuos? Es una inversión colectiva, somos muchas personas que estamos invirtiendo en alguna acción, algún bono en otro país, puede ser a nivel local en Chile, pero al ser una inversión colectiva nos permite, por ejemplo, si uno va a poner un monto más pequeño, desde 1.000 pesos, invertir en cosas que si uno fuera con sus 1.000 pesos no podría llegar, porque finalmente se genera un pozo mucho más importante entre todos. A través de los fondos mutuos, ustedes cuentan con equipos de expertos que gestionan, que administran y van viendo las oportunidades. Estamos en un contexto económico complejo, estamos en un contexto económico con inflación, y por ende estos expertos en inversiones van a ir detectando las oportunidades y hacia dónde se tiene que mover el dinero en los momentos indicados. Son accesibles los fondos mutuos, como les decía, hoy día se puede invertir desde 1.000 pesos, se puede hacer desde el celular. ¿Qué más fácil que eso, sin tener la necesidad de ser un experto en inversiones, de estar todo el día mirando la bolsa, mirando cómo sube, cómo baja el dólar, qué está pasando con la tasa de interés? Que obviamente, si ustedes se van interesando y quizás algún día se conviertan en expertos en inversiones, sería perfecto, pero también la invitación está a que vayan de a poquito, que no se limiten en experimentar, como les decía, por no tener todos los conocimientos para invertir. A través de los fondos mutuos se puede invertir de manera diversificada, se puede invertir en Chile, en el extranjero, se puede hacer en distintas industrias, en tecnología, en ciencia, en tecnología, en ciencia, y todo, como les decía, como es un pozo que se hace entre muchas personas, es mucho más fácil acceder a través de este tipo de instrumentos.
Y obviamente está el ítem de la rentabilidad, que ustedes cuando invierten en un fondo mutuo pueden optar por hacer crecer este dinero cuando hay una rentabilidad positiva, cuando hay una rentabilidad negativa, que otra pregunta que se repite mucho es, ¿puedo perder en fondos mutuos? Sí, puedo perder en fondos mutuos, pero ¿cuál es la clave? Piensen en el largo plazo, no se asusten por un periodo de baja rentabilidad, porque en el largo plazo, cuando ustedes ven, por ejemplo, los gráficos de rentabilidad de un fondo mutuo, se van viendo las recuperaciones. Aquí les tengo un ejemplo cuando hablábamos de rentabilidad, para que lo visualicen. Estos son ejemplos que están hechos en un simulador de Clever. Esto no es una garantía de que pueda ocurrir si ustedes invierten en estos fondos, porque está en base a rentabilidades pasadas. Pero es una estimación que se hace en base a las rentabilidades históricas. Entonces, veamos el ejemplo. Si en una persona que tiene un sueldo de 900.000 pesos y ahorra un 10% de ese sueldo, en 2 años, un ahorro llegaría a poco más de 2.100.000 pesos. Eso sería el ahorro que uno puede tener en la alcancía, en la cuenta corriente. Esto es ahorro. Si lo invierten, por ejemplo, mensualmente en un fondo moderado de Clever, en un buen escenario, ese ahorro podría aumentar a poco más de 2,8 millones de pesos. En el caso del fondo agresivo, que es el fondo que más se expone a las volatilidades del mercado, que es un fondo orientado a inversionistas más agresivos, ese monto podría llegar a poco más de 3,2 millones de pesos. Ahí están los datos en la lámina, y es para que ustedes vean cómo, cuál es la diferencia, obviamente, entre ahorrar, que ya está muy bien, pero también las oportunidades que tienen sus ahorros cuando estos se invierten. Entonces, bajo todo esto que les contaba, ¿de qué manera los podemos ayudar en Clever? Lo primero es contarles que en Clever nosotros hacemos que invertir sea fácil, seguro y con expertos desde 1.000 pesos. Somos la plataforma de inversiones 100% digital de Vice, contamos con el respaldo de Vice, y para invertir, como les decía, necesitan tener 1.000 pesos, tener más de 18 años y tener una meta que deseen cumplir. Acá esto es 100% digital, sin ejecutivos o papeleos o llamadas. Obviamente esto no quita que no tengamos un equipo que esté disponible para responder sus consultas, si tienen alguna inquietud. Siempre, obviamente, vamos a estar disponibles para resolver sus dudas. En los fondos mutuos, cuando ustedes escuchen hablar de fondos mutuos, se les va a decir que son instrumentos líquidos, porque ustedes pueden rescatar su dinero, a diferencia, por ejemplo, de un depósito a plazo. Un depósito a plazo en un año, ustedes se comprometen a tener ese dinero en una institución financiera por un año. En el caso de los fondos mutuos, ustedes pueden retirar su dinero cuando lo necesiten o cuando lo estimen conveniente. Abrir su cuenta se va a demorar solo 5 minutos. Aquí no tenemos letra chica, nuestra comisión es de las más bajas en la industria, y como les decía, no tienen que ser expertos para invertir, nosotros los vamos a ayudar. Y por lo mismo, en nuestros canales, en nuestro blog, en nuestras redes sociales, Instagram, estamos constantemente generando contenido de valor para ustedes, para que vayan entendiendo cómo funcionan los mercados, cómo funciona la industria financiera, y que finalmente vayan convirtiéndose cada uno en expertos y se empoderen de su dinero, de sus ahorros y de sus finanzas personales. Nosotros tenemos un portafolio de fondos mutuos, hay fondos temáticos, está el fondo moderado, el fondo agresivo, y también tenemos un set de fondos mutuos conservadores. ¿Qué quiere decir esto? Que son fondos que se exponen menos a las volatilidades del mercado, hay menos riesgos y están orientados a inversionistas que busquen, por ejemplo, diversificar y apostar por inversiones más conservadoras, o inversionistas que sean más conservadores, que tengan mucho más temor a perder parte de su patrimonio al tener estas inversiones. Y estos son los fondos ahorro, el fondo conservador y el fondo Clever UF. La clave de la inversión está en el interés compuesto. Esto puede sonar así como un poco, ya aquí es el interés compuesto. Cuando les hablo de interés compuesto es como el efecto multiplicador, porque los intereses van generando nuevos intereses. En el fondo, nosotros vamos a invertir un monto, ese monto en un determinado periodo va a generar una rentabilidad. Y si nosotros lo mantenemos, por eso la clave del largo plazo, si nosotros mantenemos eso sobre el monto que invertimos más la rentabilidad, se van a ir generando nuevas rentabilidades.
Aquí, en un ejemplo súper práctico, si el primer año ustedes, por ejemplo, realizaran una inversión de 1.000.000 de pesos con una tasa de un 5%, el nuevo saldo en el año siguiente va a ser de 1.050.000 pesos. Entonces, en el segundo año, sobre ese saldo, sobre ese 1.050.000 pesos, se va a aplicar esa misma tasa del 5%. Entonces, el saldo al final del segundo año va a ser de 1.102.500 pesos. Espero que haya quedado claro. Eso es la presentación. Gaby, no sé si tenemos preguntas. Y antes de pasar a las preguntas, en esta oportunidad les tenemos una invitación, que es el programa de embajadores de Clever, de embajadores universitarios de Clever, que es donde ustedes se pueden convertir en embajadores de Clever y pueden invitar a sus amigos, familiares, conocidos, compañeros a invertir en Clever, y con eso quienes son embajadores ganan el 2% de lo que inviertan sus referidos en un año. Ese 2% sale del bolsillo de Clever, no es un monto que uno rescata de lo que está invirtiendo tu mamá o tu amigo o tu compañero. Y aquí hay una tabla como para que entiendan un poco cómo funciona en términos de número de personas que uno recomienda y los montos que se pueden acceder. Y aquí te dejo a ti el pase, Gaby, por si tenemos algunas preguntas, y aquí les comparto las redes sociales tanto de Clever como de First Job. Perfecto, Cami. Bueno, ya llegan hartas preguntas. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta de Francisca que dice: estoy confundida con lo que dijiste sobre que el dinero va perdiendo el valor. Lo que yo entendía es que si ahorramos por medio de un banco, dependiendo de si es ahorro a largo plazo, el dinero va aumentando. Claro. Lo que pasa es que cuando uno ve, por ejemplo, las cuentas de ahorro en lo concreto dan muy poquito de interés. Lo que tú puedes ganar manteniendo tu dinero en una cuenta de ahorro, la verdad es que es muy bajito. O sea, no vas a alcanzar, quizás va a ser un poco más va a ser un poco más que si tú tienes tu dinero en una cuenta corriente, por ejemplo. Hoy la cuenta corriente no vas a ganar dinero, va a estar ahí, estático, van a ser 100.000 pesos y en 2 meses más van a ser 100.000 pesos. Pero va perdiendo valor porque con la inflación todo está más caro, entonces no te va a alcanzar. Si tú tenías 100.000 pesos y decís ya en 2 meses más, con 100.000 pesos voy a hacer esto, ya no te va a alcanzar. Entonces por eso el dinero va perdiendo valor. Si está en una cuenta de ahorro, claro, vas a ganar un poquito, pero si lo ponemos a trabajar en inversiones, la oportunidad, el potencial de mejorar ese ahorro es aún mayor. Espero que le haya quedado claro. Perfecto. Acá también tenemos a Jennifer, que nos dice: ¿los DApps son recomendables? Asumo que debe ser depósitos a plazo. Sí. Así es. Bien. Vamos aprendiendo, vamos bien. Ya en mi tercer webinar ya me voy a hacer experta en inversiones con la Cami. Sí. Cami, ¿tú qué opinas en verdad de los depósitos a plazo? También cuéntanos un poco para quienes no conocen qué es un depósito a plazo. Claro, el depósito a plazo es un instrumento que podemos decir que es de renta fija, a grandes rasgos. Cuando hablamos de renta fija, hablamos de algo que tiene menos posibilidades de perder, algo que es menos volátil, no es que te garantice una rentabilidad, no siempre es fija, como se dice. El depósito a plazo cabe en esta clasificación. El depósito a plazo es un instrumento en el que tú le pasas un monto determinado a una institución financiera, un banco, por ejemplo, y tú te comprometes a entregar ese dinero por un periodo de tiempo que puede ir de 7 días, un año, puede ir a más tiempo. Y ahí el banco, la institución financiera, se compromete a darte un interés por eso. Un depósito a plazo, como en el contexto en el que estamos hoy día, es atractivo porque estamos hablando de que las tasas de interés, cuando uno dice el Banco Central subió la tasa de interés, esa tasa de interés que a ti te van ese interés que a ti te van a pagar por tu depósito a plazo está en aumento en un buen momento. Entonces, claro, en momentos en que la tasa de interés esté más alta, un depósito a plazo se va a convertir en un instrumento más atractivo que en la normalidad. Pero en la regla, por ejemplo, el depósito a plazo es un instrumento para personas que son más conservadoras, que no quieren arriesgar su patrimonio, y además porque tú sabes cuánto vas a recibir al término de este periodo que tú te comprometiste a entregar este dinero. Entonces, claro, hoy día es un instrumento que está como súper popular, hay harta demanda por depósitos a plazo por el contexto puntual en el que estamos de alza de tasa. Perfecto, Cami. Mira, seguimos con preguntas. Por ejemplo, si ya dijimos cuánto es el monto mínimo para empezar,
Acá Cami Silva nos dice, se puede empezar con 1.000 pesos, pero ¿qué monto sería el ideal para comenzar? Porque creo que 1.000 pesos no funcionaría mucho, ¿sí? O sea, la idea del tema de los 1.000 pesos es democratizar la inversión. Hay instrumentos que hasta el día de hoy tú necesitas un patrimonio mínimo para invertir. No sé, 500.000 pesos, la inversión mínima. Claro. Entonces, claro, es para que tú sepas que puedes empezar desde 1.000. Por ejemplo, tú puedes empezar a experimentar con montos bajitos. Obviamente la idea es que no te quedes en los 1.000 pesos, que sea una constancia. Y cuando hablamos de inversión, obviamente siempre hay que pensar cuántos son los ingresos de uno. Y si uno quiere enfocar el ahorro en esto, la recomendación, por ejemplo, del ahorro, que lo conversábamos también en el webinar pasado, era entre un 10 a un 20% del sueldo. Hay algunos de los ingresos, hay algunos que hablan hasta el 30%. Entonces, quizás no quieres invertir todo el ahorro, pero parte de él. Y al final ese monto depende, obviamente, como te decía, de los ingresos que tenga cada persona. Perfecto, Cami. También acá Jennifer nos pregunta cuáles son las comisiones de Clever, ya que también ustedes son los reyes de las inversiones, supongo, obviamente. La comisión de Clever, que es la misma para todos nuestros fondos, es de 1,19% IVA incluido. Eso aplica para todos nuestros fondos mutuos. Genial. También acá Lucas nos pregunta, ¿cómo es la inversión en UF? Ahí, claro, tú puedes invertir a través de fondos mutuos. Por ejemplo, en Clever tenemos un fondo que es Clever UF, que invierte en instrumentos que están valorizados en UF. Y ahí hay que hacer la diferencia. Cuando tú inviertes directamente en UF, por ejemplo, claro, la aspiración va a ser a que en un contexto donde la UF está en alza, como es el contexto actual, tendrías un buen desempeño. O, por ejemplo, cuando hablas en UF, por ejemplo, si haces algo relacionado con vivienda, también estamos hablando de UF, porque muchas veces los arriendos son en UF, pero también, por ejemplo, si tú hablas de un fondo mutuo en UF, tienes que fijarte que ahí no solo manda en términos de rentabilidad el valor de la UF. Hay otros factores también, como por ejemplo la tasa de interés, que también te va a pegar lo que esté pasando con la tasa de interés. Entonces es muy importante que te fijes en qué vas a invertir cuando hablas de UF. Perfecto. Tenemos también una pregunta de Priscila, ya que hablamos que es necesario registrar nuestros gastos, ¿verdad? Porque así también tenemos una visión más o menos de lo que estamos gastando. Por ejemplo, yo todavía no sé lo que gasto. No tengo Veo la cartola y ya no me acuerdo en qué gasté. Veo así como, porque ves encima igual los gastos te aparecen con los nombres a veces de las empresas, con el nombre que se registraron. No son Es muy complicado. amigables las cartolas. No, no, en especial que una es como un poco Dory para sus cosas, así como cabeza de pollo, así que no sé en qué se da la plata, pero acá Priscila quiere hacer el cambio, quiere que cambiemos este mal hábito y dice, ¿hay aplicaciones de clasificaciones de gastos que se integren con mi banco que podamos recomendarles o que alguna que uses tú, Cami, o qué método usas tú, Cami, que eres la queen de las inversiones para nosotros? Yo puedo ser, quizás va a sonar un poco millennial, pero yo mi organización financiera la hago en un Excel. Entonces, ¿qué es lo que mejor me funciona? Y tengo todo automatizado con fórmulas, entonces voy ingresando los datos de cuánto voy ahorrando, los gastos que voy haciendo, entonces todo se me va descontando automáticamente porque tengo todas las fórmulas ingresadas. Probé un par de aplicaciones, yo no sé si todos los bancos, desconozco qué bancos tengan alguna, sé que hay varias aplicaciones que uno puede tener en el teléfono en el que uno va ingresando sus gastos y uno va dejando presupuestos por ítem, como les decía, por ejemplo, ocio o no sé, entretenimiento, o por ejemplo podrían poner gastos hormiga y ahí registrando, hoy día me tomé un café y gasté X monto. En mi caso, yo uso un Excel. Ah, perfecto, o sea, tú eres de esas. Sí. Bueno, es que yo creo que ahí cada uno de las planillas también se pueden encontrar en internet o pedirle a ese amigo que sabe de Excel, porque igual son fórmulas bien básicas, no es como que tengan Sí. que hacer así como una tabla dinámica y esas cosas que Exactamente, o sea, prácticamente todo son otro suma nivel. resta. Todo suma resta. Igual, de primeras pueden, o sea, yo creo que lo esencial es hacerse el hábito de anotar las cosas, porque por mucho que uno pueda tener las aplicaciones, las herramientas necesarias para hacerlo, también es hacerse el hábito de ya, todos los días a las 10 de la noche me voy a sentar. Si el tema no es como, y gasté y no, que gasté, en verdad es como ser consciente, ya gasté 2.000 pesos en un café, lo anoto y lo tengo en cuenta que
ya cuando llega a fin de mes y no sé cómo se me fue la plata tan rápido, es decir, claro, compré este café y ya después para la próxima tener en cuenta que quizás hay que llevar un termo y ahí uno se ahorra la plata del café. Pero también... Es que la peor práctica es llegar a fin de mes y que uno vea su cuenta del banco y diga, ¿en qué me gasté la plata? Porque ahí es cuando uno, que creo que es lo que te pasa a ti, Gaby, ¿en qué me gasté la plata? Y ahí uno empieza como, por aquí, parece, y se acuerda. Entonces, también lo que tú dices es súper importante, no es solo porque uno podría tener la mejor aplicación o el mejor Excel, pero si no lo utilizamos, o puede ser una libretita, si cada uno tiene su método, así como uno tiene su método para estudiar, aquí uno también tiene que tener su método para organizarse financieramente. Claro, pero lo importante es hacerse el hábito. Si en el hábito principalmente ahí no funca, porque yo, por ejemplo, tengo todo para hacerlo y aún no lo hago. Pero todavía estoy chiquita, así que ahí vamos de a poquito ya integrando, al menos ya sabemos que es esencial hacerlo, así que ya partiendo, ya encontré el problema. Soy yo, pero ya se puede ir solucionando. Continuamos con las preguntas, Cami. Por ejemplo, también tenemos acá de Cami que dice, ¿hay diferencias a nivel de historial crediticio generado por tarjetas de crédito de bancos tipo Falabella, París, en comparación a una tarjeta de un banco tradicional? La verdad, me pillan con la pregunta. No sé si hay una diferencia entre una banca tradicional y esta banca más tipo retail. Sí sé que, por ejemplo, hay una diferencia entre, por ejemplo, banca o, por ejemplo, créditos de empresas tipo los créditos que te dan en las automotoras. Porque, por ejemplo, para que tú no tengas deudas, por ejemplo, estudiantiles o tarjetas, para la banca te lo ven con buenos ojos, por decirlo en palabras sencillas. Pero, por ejemplo, si tú vas a una empresa tipo crédito automotriz y tú no tienes tarjetas de crédito, como que ven que no tienes ningún tipo de antecedente, entonces como que no saben y no lo ven con buenos ojos. Entonces, desconozco voy a ser súper honesta, si hay alguna diferencia entre la banca tradicional y la banca más tipo retail. Perfecto. Sí, por ejemplo, y eso se ve cuando uno revisa, de repente en tipo retail hay como más flexibilidad o te exigen menos requisitos o hay más alternativas según el segmento, con gente que tiene menos ingresos. Eso de repente uno sí lo puede ver. Genial. Y, por ejemplo, acá tenemos otra pregunta que nos cambia a directamente Clever, que dice, de Emily, cuando uno invierte en Clever, ¿es como una wallet virtual o, por ejemplo, la rentabilidad ganada llega a una cuenta que uno inscriba? Cuando uno invierte en Clever, está invirtiendo en fondos mutuos y uno en su cuenta va a ir viendo la rentabilidad, por ejemplo, desde el teléfono. No es que tengas que inscribir una cuenta para que te vaya llegando el dinero, si entendí bien la pregunta. Ahí tú cuando quieras rescatar tu dinero, tú vas a hacer un retiro de dinero y vas a poder recuperar tu dinero a una cuenta, pero no es como que te vaya llegando automáticamente. No sé si entendí bien la pregunta. Sí, Emily la entendió perfecto. Y Cami, ahora viene una de mi parte, que yo creo que igual ahora todos estamos viendo así como el ahorro, y que yo también me incluyo en el lugar de las personas que están aprendiendo a ahorrar, a mover sus finanzas recién. Entonces, yo me pongo en el escenario, uno que cree que ya empezar a ahorrar es como, ya voy a empezar a meter plata y todo funciona bien y todo va a ser lineal, pero también me gustaría saber como, ¿qué cosas sí o sí pueden pasar? Por ejemplo, cuando uno invierte y todo se nos va, o sea, toda mi inversión baja y veo que se está yendo y no sé, lo único que quiero es sacar mi plata porque me da miedo perder toda mi inversión, o cosas que pueden pasar y que son completamente normales a la hora de ahorrar. Esa es mi pregunta más directa. Sí, o sea, llegar a perder toda la inversión tendría que ser un instrumento, no sé, ultra, hiper, mega arriesgado, una cosa así exageradamente arriesgada como para perder toda la inversión. Obviamente, cuando uno está en fondos mutuos, los periodos de baja rentabilidad son súper normales, más en los instrumentos de riesgo. Entonces, la mejor recomendación ahí es, por ejemplo, acordarte por qué empezaste a invertir. Empecé a invertir porque en 2 años quiero viajar y a los 2 meses viste una rentabilidad baja y quieres sacar tu dinero. ¿Vas a ocupar tu dinero ahí mismo o ves la oportunidad de recuperar en el largo plazo? Porque si tú vas a la baja y retiras tu dinero, la pérdida que lleves hasta ese momento la vas a asumir. En cambio, si tú mantienes tu dinero en este instrumento de inversión, en este fondo mutuo en este caso, vas a tener la oportunidad de recuperarlo.
Ahí la mejor recomendación es, uno, mantener la calma, no reaccionar así como muy emotivo, recordar por qué empezaste a invertir, o quizás ver, quizás no estoy invirtiendo en lo mejor para mí, a lo mejor yo tengo un perfil súper conservador y estoy invirtiendo en algo que es más agresivo, entonces no es para mí, y quizás hacer algún ajuste, no, voy a hacer un cambio de fondo, voy a dejar de invertir en un fondo tan agresivo y me voy a cambiar a uno quizás más moderado o más conservador. Ahí esas son las principales recomendaciones. Si uno quiere ver así como algo, por ejemplo, que sea lo más parecido a mi ahorro, pero igual tratar de ganar un poquito, quizás, por ejemplo, en el caso de Clever, échale una mirada al fondo ahorro, que es el más conservador que tenemos y por eso se llama fondo ahorro. Entonces, quizás explorar esa alternativa puede ser lo más adecuado. Perfecto. Cami, por ejemplo, acá, Cami también, Cami Silva nos pregunta, ¿cómo podemos comenzar el hábito de ahorro? Y yo, o sea, creo que igual hay que tener en cuenta que, por lo que he visto y por lo que he aprendido en los webinars también, que esto igual es un paso a paso, porque no necesariamente podemos venir, ya voy a ahorrar, saco, no sé, si gano 100 pesos, voy a ahorrar al tiro mis 20 pesos y sin pensar los gastos que son de emergencia, los gastos que también tengo yo. Entonces, como, ¿cuáles son los primeros steps a la hora de empezar a ahorrar? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que empezar a conocer también de mí mismo y ser realista a la hora de ahorrar? Porque no es la idea que ahorramos 50 pesos de nuestros 100 pesos y llegamos a fin de mes y después vamos a tener que sacar 20 pesos de lo que ahorramos o los 50 pesos de nuevo porque no llegamos a fin de mes. Entonces, ¿cómo podemos describir este step by step para empezar a ahorrar? Bueno, ahí tú dijiste algo que es súper clave, que es ser realistas. Y ser realistas va como hacia un lado como hacia el otro. O sea, por ejemplo, que ahorremos menos de lo que podemos ahorrar o que estemos ahorrando demasiado para nuestro nivel de gastos, tanto gastos fijos como gastos variables. Entonces, por eso lo primero siempre es ordenar nuestros gastos fijos, saber cuáles son mis compromisos, sí o sí, todos los meses. Servicios básicos, algún arriendo, alguna cuota de algo, tipo, no sé, me compré un auto, me compré alguna cosa, es una cuota, es un compromiso fijo que yo voy a tener sí o sí todos los meses. Entonces, ser súper realistas con eso. Ser súper realistas también con nuestro estilo de vida. También todo el ítem ocio va muy vinculado con nuestro estilo de vida. Soy una persona que sale mucho, que le gusta mucho salir a comer. Entonces, quizás ahí no se trata de cambiar completamente nuestro estilo de vida, pero que ojalá el ahorro esté quizás antes que esos gastos variables. Y ahí lo importante es que, como te decía, el ahorro sea súper adecuado también en base a lo que queremos hacer. Tampoco vamos a hacer un ahorro muy bajo cuando nuestro proyecto implica un alto monto de dinero. O sea, eso también es como engañarnos a nosotros mismos y decir, nunca voy a cumplir mi meta. Obvio, si estoy ahorrando demasiado poco y quizás mi capacidad de ahorro es un poquito mayor. Entonces ahí como el paso a paso, lo primero es tener claro cuántos son nuestros ingresos mensuales, porque no sé, podemos tener un solo ingreso o distintos ingresos, saber cuáles son nuestros ingresos, saber si son constantes, todos los meses voy a recibir lo mismo o no, puede que estos meses no. Y lo segundo ahí es determinar cuáles son nuestros gastos fijos. En base a eso vamos a entender cuál va a ser nuestra capacidad de ahorro y también cuánto podemos destinar a estos gastos más de ocio, a nuestros deseos, a nuestros caprichos. Perfecto, Cami. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos partir ahorrando, lo primero es conocernos a nosotros mismos, entender qué es lo que gastamos, y ahí es donde yo creo que se puede empezar a hacer este sistema de ingresar mis gastos. O sea, sin quizás considerar de una el ahorro, sino decir ya, ¿cuánto gasto en 2 meses? Pongamos ese plazo y que es lo suficiente para entender cómo va variando. Obviamente que hay gastos que van a existir unos meses más que otros, por ejemplo. En invierno quizás aumenta nuestro consumo de café y en el verano aumenta nuestro consumo de bebidas o el agua mineral, que es un gasto súper hormiga, pero ¿qué pasa? Porque a uno le da calor y sed en cualquier momento y hay que hacerlo, o sea, no es opcional. Entonces yo creo que ahí son 2 meses, por ejemplo, ¿tú recomendarías 2 meses sin ahorro? ¿O cuánto es el periodo que uno puede ir conociendo sus gastos como para también promediarnos? Finalmente, o sea, decir, ya sabéis qué. Entre 2 a 3 meses y también fijarse qué meses son, porque, por ejemplo, ahora se viene Navidad, venimos del 18, entonces también, por ejemplo, a mí me pasa que en mayo toda mi familia está de cumpleaños.
Ay, Entonces, no. mes que yo sé que voy a gastar más entre que el regalo, que la celebración, entonces que también sean como meses, que sean meses como realistas en base a nuestro estilo de vida, a nuestro comportamiento de gasto. Entonces, como decías tú, quizás de 2 a 3 meses ver cómo gasto, ver cuáles son mis deudas, y por eso también es importante el tema del gasto hormiga. O el tema de las suscripciones, Gaby, lo habíamos conversado en un webinar anterior. De repente revisar tu tarjeta de crédito y tengo suscripciones a 5 plataformas de streaming, a 2 plataformas de delivery, porque ahora todas estas plataformas te ofrecen como un plan y a veces uno ni las ocupa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que yo voy a tener mi presupuesto, voy a tener arriendo, agua, luz, el teléfono, qué sé yo, pero digo, oye, pero no me cuadra mi ingreso con mi presupuesto. Y porque acá tengo una bolsita de gastos hormiga o de suscripciones que no estoy contemplando en mi presupuesto. Entonces, Claro. en este lapsus, como dices tú, de 2 a 3 meses uno puede entender cuáles son sus gastos y en base a eso, por ejemplo, establecer un plan de ahorro con el método que más nos acomode, ya sea con el Excel, con el teléfono, la aplicación, la libretita, como a uno más le acomode. Hasta ponerse una alarma, como también las pastillas anticonceptivas, que muchas yo creo que lo hacen poner una alarma, yo creo que quizás aplicar el método de la alarma y sentarse a anotar, no te toma Sí, más de 5 minutos, y porque igual la memoria es frágil, yo creo que, y también el tema de las tarjetas hace que uno a veces sea más inconsciente a la hora de pagar, porque uno no ve el, este como método de sacar los billetes, como que hace más fácil todo, y hasta a o veces sea, uno no se da ni ni cuenta. siquiera, de repente uno ni siquiera mira cuál era el monto, como que te dijeron, pero al momento de marcar la tarjeta ni siquiera viste el monto que estabais pagando. Claro, suele pasar. Cami, y ahí tocaste un tema de las tarjetas de crédito que acá Connie nos pregunta, Cami, soy muy ansiosa y soy de pagar mi tarjeta de crédito a medida que la uso. ¿Esa es la mejor opción? O es mejor que me facturen y ahí recién pagar? Lo importante, porque igual te va a llegar una facturación y todo, no es que no, o sea, va a estar el mensaje ahí. Y hay personas que usan la tarjeta de crédito como, por ejemplo, para ir mejorando su cupo. Por ejemplo, mientras más uso, mejor cupo. Entonces, pero, por ejemplo, si lo vas a sacar a una cuota como para pagar al tiro y lo vas a hacer a fin de mejorar como tu historial con tu banco, que te aumenten el cupo o tener más beneficio, puede ser una práctica que te convenga en la medida que ese ir pagando al tiro no afecte siempre tu presupuesto. Lo importante sí es que si hay una facturación, no pagar menos que esa facturación o fuera de plazo. Perfecto. Y ya, Cami, para cerrar, finalmente preguntarte como, ¿en qué se diferencia Clever con la competencia finalmente? Porque ahora, como tú dices, ahora hay plataforma de todo. Lo que tú te imaginas existe. Tenemos todas las tarjetas de prepago, el banco que quieras, el prepago que tú quieras y que tú te imagines, en todos lados hay. Entonces, por ejemplo, yo frente a querer ahorrar en algún lugar, ¿cómo yo sé que Clever es el lugar para que yo deje de andar gastando plata como loca y al fin pueda poner esa meta que quiero, no sé, viajar a Colombia, por ejemplo, que es mi sueño, que quiero puro ir a Colombia? ¿Por qué Clever y no otras? ¿Qué es lo que hace más fácil? ¿Cuáles son mis ganancias a la hora de apostar en ustedes finalmente? Que es también una de las preguntas que nos hacen nuestros auditores. Ah. Por supuesto, lo primero es que en Clever nosotros contamos con el respaldo de Vice, con una institución financiera de años de tradición y nuestro equipo de inversiones, en el fondo estos expertos que yo le decía que están moviendo, que están viendo qué está pasando en el mercado, qué está pasando en Chile, en Estados Unidos, cómo se vienen las proyecciones, ese equipo de más de 30 expertos es de Vice Inversiones. Entonces es un equipo que va a estar protegiendo, moviendo tu dinero y viendo qué oportunidades se van generando. Eso lo primero que te puedo decir. Después nosotros cobramos, como te decía, 1,19% al año por administrar su dinero y es una de las inversiones, una de las comisiones, perdón, más bajas de la industria y es para todos nuestros fondos. Nosotros tampoco cobramos, por ejemplo, por retirar tu dinero, que también es algo que ustedes cuando inviertan en fondos mutuos les puede pasar. Tener esto, yo voy a rescatar mi dinero y puede haber quizás algún cobro, eso también es algo en lo que se tienen que fijar.
Además, nosotros tenemos un portafolio de fondos temáticos, tenemos fondos conservadores. Esta estrategia de 3 fondos conservadores surgió justamente porque el escenario económico es complejo en este momento y la gente, hay personas que si bien son del perfil conservador y ahorran y siguen ahorrando, quizás este año están ahorrando más que otros años, igual quieren invertir, entonces igual quieren poner a trabajar su dinero y nosotros nos adaptamos a esta realidad y estamos ofreciendo hoy día una estrategia de fondos conservadores que les permitan poner a trabajar su dinero de todas maneras con una baja exposición a las volatilidades del mercado. Estamos también nosotros con actividades como esta con Fercio, que estamos generando siempre contenido de valor para ustedes. Más allá de la inversión en sí, nos importa que se vayan empoderando de la administración de su dinero, que entiendan los gastos de hormiga, que sean conscientes de cuánto están ganando, de cómo están aprovechando su dinero. Finalmente, nuestro objetivo es que ustedes puedan hacer realidad sus metas. Entonces, la invitación aquí es que se metan a Clever, a la página web, a la aplicación, que experimenten. Les dije, pueden invertir desde $1,000. Entonces, que vayan viendo, que descubran su perfil de inversionista en nuestra aplicación, respondiendo a las preguntas que ahí les van a salir. Esa es la invitación, que nos vayan dando feedback. También estamos constantemente generando quizás beneficios para nuestros clientes, y hoy día estamos con un beneficio en Club Ringo, en donde los viernes pueden entrenar gratis en clases de boxeo en Ringo. Solo por ser clientes de Clever. Entonces, estamos constantemente buscando oportunidades que no sean solo en términos de inversión, sino también cosas para conectar con ustedes. Y finalmente velar por nuestro bienestar. Sí, claramente cuando uno puede cumplir sus metas con sus propias ganancias, también es un bienestar que yo creo que a todos nos hace felices. Bueno, Cami, ya llegamos al momento de despedirnos de estas entretenidas jornadas que teníamos, que lo pasamos tan bien hablando de invertir, ahorros, que es un tema que yo creo que hace falta a veces. Así que muchas gracias como siempre, Cami. Eres la reina de las inversiones para nosotros y esperamos verte pronto, saber de alguna temática nueva, y que obviamente ustedes las pueden estar pidiendo en nuestras redes sociales. Sí, muchas gracias a ustedes también por esta alianza que hemos hecho, porque hemos logrado, espero hayamos logrado a muchas personas que se vayan más de aquí, de este webinar, más empoderados, pensando cómo empezar a ahorrar, cómo organizarme. Quizás ahora estén evitando comprarse su café, se lo van a llevar de la casa. Entonces todo eso es de mucho valor para nosotros. Así es, para que sean como Don Cangrejo. Mi dinero, mi dinero. Tal cual. Así que eso, Cami, nos vemos. Espero verte pronto y espero estar ahí atenta a tus redes sociales de Clever, que usted siempre sube contenido súper bueno. Y también quédense atentos a nuestras redes sociales, @fercio.me, o sea, mi sin punto, para que nos estén viendo. Así que eso, ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan, para que nos vayan a dar like, y nos estamos viendo en la próxima jornada. Cuídense mucho y chao, Cami, nos estamos viendo. Nos vemos.